En primera vuelta, alcalde, 2 días después de las elecciones, usted convocó a las fuerzas representativas de Guayaquil para organizar una marcha para que se respete la voluntad popular. Luego, cuando el CNE convocó a la segunda vuelta, dijeron que, pues habiéndose logrado ya esa segunda vuelta, se suspendía la marcha solo para cuando fuera imprescindible convocarla para garantizar la plena vigencia de la democracia en el Ecuador. ¿Estamos en esa situación, tomando en cuenta su liderazgo en Guayaquil? ¿Va a hacer una convocatoria? En una democracia, lo más sagrado que hay es el respeto al dueño de la democracia, el pueblo, y su pronunciamiento en las urnas. Si hay un fraude, lo que cabe es que ese pueblo encienda la antorcha de la libertad y con ella incinere, haga cenizas a los autores de ese fraude. Y hay que hacerlo, pero para eso hay un requisito previo. Los que denuncian el fraude, en este caso Guillermo Lasso, Andrés Páez, el señor Monge, deben, porque la ley así lo indica y porque la ética y el respeto al pueblo así lo señala, presentar las pruebas del fraude. Y eso es muy sencillo, Steffi y televidentes, muy sencillo. Y lo voy a explicar de manera que lo entienda todo el mundo. El resultado de una mesa se resume en un acta de votación. Un acta se la dan al partido X, en este caso a Creo. Otra acta al partido Y, en este caso Alianza País. El resto de las actas va al Consejo Electoral. En el actual momento, ya no hablemos de exit polls ni de conteos rápidos, eso no tiene nada que ver. Hay publicada en la página del Consejo Nacional Electoral los resultados de la votación. Al 99,61% hasta hace 5 minutos, con una diferencia, según esos datos del Consejo Nacional Electoral, a favor de Lenín Moreno, de 230.000 votos en números redondos. ¿Qué hay que demostrar para probar un fraude? Que esa diferencia no existe, que más de la mitad de esa diferencia pertenece en este caso al candidato Lasso, que entonces sería el ganador. ¿Y eso cómo se demuestra? También muy sencillo. El señor Monge, aquí en este canal, afirmó algo que es correcto y lo felicito por ese éxito en el control electoral, que tiene todas las actas, es decir, 41.042 actas correspondientes a 41.042 mesas del país. Él tiene que mostrar las actas pertinentes que implican que existen diferencias fraudulentas entre esas actas que él tiene y las que el Tribunal Electoral o el Consejo Nacional Electoral muestra en su data. Y al mostrar la diferencia, se muestra el fraude y entonces la marcha y la indignación popular. Pero tienen que mostrar el fraude y tienen que ir al Consejo Nacional Electoral y presentar la impugnación de esas actas. Ok, ese sería el primer paso. Por eso usted ayer emitió un comunicado exigiendo que se respete el derecho de Creo a demostrar documentadamente el perjuicio que se alega y que hay que defender la voluntad popular expresada en el voto, con firmeza pero con serenidad. Eso sería como, lo primero, usted dice, el primer paso o único paso es presentar las impugnaciones, objetar y hacerlo bien. ¿Y después? Y después es que si se presenta eso bien, si efectivamente, como dice el señor Páez, que habla de una marcha inmediata, yo le digo a él, lo inmediato es que usted, el señor Lasso y el señor Monge, le presenten al Consejo Nacional Electoral y al país las actas donde la diferencia fraudulenta se demuestra al compararlas con las del Consejo Electoral, que no serían iguales. Entonces, el Consejo Electoral, si eso se presenta, tiene la obligación de hacer la corrección sin perjuicio de sancionar a quien haya hecho el fraude. Pero si eso no se presenta, o si al presentarse esa diferencia no existe, entonces no habría fraude. Eso es lo que los ecuatorianos estamos esperando, pues. El que acusa tiene que probar. Lo que Creo ha anunciado es que van a esperar que se hagan oficiales, como dice el procedimiento, los resultados para poder impugnar. De ahí habrá que ver cuál será la actuación del Consejo Nacional Electoral. Y ahí habrá que ver cuál será la actuación del pueblo, especialmente el pueblo de Guayaquil. Pero primero lo inmediato no es empezar por el final, sino empezar por el principio. Señores de Creo, presenten inmediatamente las pruebas que tienen del fraude para que el pueblo pueda
hacer respetar su voluntad. Y usted decía, y luego habrá que ver cuál será la decisión del pueblo. En primera vuelta, hablando de eso, Guillermo Lasso no ganó en Guayaquil. Y ahí estaba en la papeleta Cynthia Viteri, candidata por PSC, estaba Lenín Moreno por Alianza País, estaba Dalo Bucaram por FE. Pero si vemos el resultado del CNE ahora, ya con el 100% de las actas escrutadas, Guillermo Lasso ganó en Guayaquil con el 52.53% versus 47.47% de Lenín Moreno. ¿Esto ratifica, alcalde, que uniendo fuerzas de oposición sí suman, que mejor juntos que separados? Eso ratifica que hay que tener mesura, previsión, que hay que actuar con el cerebro. Eso ratifica que era mentira que Nebot y Cynthia Viteri, el PSC y Margarita Guerrero tenían un pacto con el gobierno. Eso ratifica que cuando a cambio de nada decidimos apoyar a Lasso en la segunda vuelta y nos decían que no actuemos de palabras, sino que salgamos a la calle. Ratifica que hicimos bien cuando decidimos conquistar, convencer, pese a las dificultades, a los votantes nuestros, a nuestros seguidores. Y entonces el 22% del señor Lasso en la primera vuelta, se le sumó el 28% la doctora Viteri en Guayaquil en la primera vuelta, eso hacen 50, más 3 puntos que por allí consiguió, como es lógico, de votaciones pequeñas, en un porcentaje, se ha ganado en la ciudad de Guayaquil. Y si usted lo ve en el país, lo que hicimos es que ese 16% de Cynthia Viteri, sumado al 28% del señor Lasso en la primera vuelta, se hacen 44, más casi 5 puntos que según ese resultado del CNE tiene en la actualidad, indica que efectivamente cuando las cosas se hacen bien, ¿no es cierto?, las cosas salen bien, cuando se piensa con la cabeza, porque a todos los que queremos un cambio nos molesta y nos preocupa lo que está ocurriendo en el Ecuador, pero no por eso hay que perder la serenidad, pues, ni la prudencia, ni la firmeza, evidentemente. Entonces no es cuestión de hacer cosas, de tirarse al abismo y a las piscinas vacías. Lo que hay que hacerlo con serenidad, con prudencia, con firmeza, para obtener resultados como se han obtenido en la segunda vuelta. Y fíjese usted que ese resultado de la segunda vuelta electoral respecto a la votación social cristiana, repito una vez más, demuestra que siempre actuamos como tuvimos que actuar, que siempre cumplimos con nuestra palabra y que cuando hacemos las cosas dan resultados positivos. Y para poder tener un resultado positivo y el control electoral es importante. En ese sentido se ofreció el acompañamiento en cuanto al control electoral y lo que hemos visto en Guayaquil es un resultado. Pero aquí hay algo particular y usted tiene amplia experiencia también en esto con 32 años en política. Los procedimientos que se cumplen en todo lo que contempla incluso el Código de la Democracia. Recordemos que para estas elecciones se eliminaron, por ejemplo, las juntas intermedias. La idea era que todo sea más rápido con el escaneo, pero si lo que se quiere es verificar que el acta que contiene lo que dicen las juntas receptoras del voto, la copia que pueden tener los partidos políticos, o creo en este caso, coincide con lo que publica el CNE, ¿la única forma es contando, abriendo las urnas? No. La ley lo que indica es que el tribunal solo abre urnas para contar cuando usted impugna. Cuando hay inconsistencias numéricas. Exactamente. Porque si usted no impugna, usted está diciendo lo que usted ha publicado Consejo Nacional Electoral está bien. Cuando usted dice, aquí tengo este número de actas, 1 o 10.000, que representan la prueba comparada con lo que usted ha publicado, de que si yo tenía aquí tantos votos, usted me ha puesto la mitad, con esa prueba presentada al tribunal, el tribunal tiene que ordenar abrir esas urnas para hacer el conteo de votos en esas actas que el mismo denunciante impugna. Porque si lo que el denunciante dice es que las demás están bien, las otras no tienen por qué abrirse, ni nunca se han abierto, ni cabe que se abran.